La Fundación Nuestro Oxígeno está presentando Nuestro Oxígeno con Carlos Ramírez. Continuamos con Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy estamos hablando y reflexionando con un especialista, el doctor Francisco Javier García, ortopedista, un hombre de mucha experiencia que hoy nos está haciendo reflexionar y al mismo tiempo entregándonos unas recomendaciones para cuidar nuestros pies. Vienen muchas patologías, a veces por descuido, a veces por abusos o también por sedentarismo, porque eso no lo hemos hablado, doctor, pero aunque puede parecer contradictorio, porque muchas veces, digamos, con un movimiento repetitivo o algunas otras actividades, pues puede venir, digamos, algunos problemas en los pies. Pero el sedentarismo también es un factor de riesgo, ya que no practicar ejercicio físico provoca que no se ejercite el cuerpo y aumente el riesgo. Y esto puede llevarnos a sufrir obesidad, un problema que influye tanto en la aparición de artrosis, que es lo que estamos hablando hoy, como en el empoderamiento de los síntomas de la enfermedad. Hablemos un poquitico de esto, doctor, para tener un poco de claridad y al mismo tiempo cómo prevenirlo, me imagino, con ejercicio y otras actividades sencillas de realizar con nuestros pies. Sin dudarlo, el sobrepeso que pues, es generado por el sedentarismo y en algunos casos extremo la obesidad aumenta la carga que pasa a través de las articulaciones de los pies, pero también afecta a los tejidos blandos y aumenta la posibilidad de hacer dolores a nivel de la región plantar y del talón en el pie. Muchas veces esto se dice o muchos pacientes lo conocen como un espolón calcáneo, pero realmente no es un espolón calcáneo, es una alteración a nivel de una estructura que mantiene el arco del pie que se llama la fascia plantar, que es un tejido que soporta el peso y que está en directa relación con el tendón de Aquiles. Eso puede generar alteraciones a nivel de la elasticidad normal de estos tejidos y generar un proceso doloroso, que es muy importante diagnosticar. Y se pueden con actividades de la vida diaria hacer ejercicios para evitar este tipo de síntomas o este tipo de dolores, que son básicamente la necesidad de hacer estiramientos de los tejidos, estiramientos de los músculos de la región posterior de la pierna, del tendón de Aquiles y de esta estructura que se llama la fascia plantar. Y esos estiramientos se pueden hacer con una toalla en la casa, con una banda, o hacer ejercicios que se pueden ver en videos que hoy en día en todas las redes sociales y en todos los canales se pueden ver para estirar el tendón de Aquiles, que son indispensables para mantener una buena elasticidad de los tejidos y disminuir la posibilidad de presentar este tipo de patologías asociadas con el sedentarismo y la obesidad. Doctor Francisco Javier García, referente a cuidados, ya habíamos hablado mucho sobre los cuidados de los pies y sobre cuidados en otras articulaciones y diferentes tipos de prevención, pero usted extra micrófono nos hacía mención también acerca de la pedicura en los pies, porque decía usted o nos mencionaba que no era muy recomendable. Sí, vemos frecuentemente muchos problemas secundarios a pedicura. El cuidado de los pies lo debe hacer uno mismo. Claramente hay muchas personas a las que no les gusta recortarse las uñas por el riesgo de maltratarse, pero la pedicura tiene varios problemas. El principal problema es que aumenta el riesgo de presentar alteraciones a nivel de las uñas como infecciones ocasionadas por hongo. Esto tiene que ver con que en muchos sitios de pedicura se utiliza el mismo instrumental, el mismo corta uñas para claramente atender a varias personas. Entonces es muy importante la limpieza de este tipo de elementos para disminuir esas posibilidades. Las uñas de los pies no se deben redondear en los bordes, no son las uñas de las manos. La razón es porque las uñas de los pies se deben cortar rectas para evitar la posibilidad de que se encarnen. Cuando se hacen cortes en bisel o cortes curvos, aumenta la posibilidad de hacer uñas encarnadas que también va a generar problemas a nivel de la piel, de infecciones que incluso pueden llegar a comprometer no solamente la piel y los tejidos blandos, sino incluso hemos visto
en varios casos, infecciones óseas secundarias a una pedicura. Entonces, la recomendación es preferiblemente uno tener su propio corta uñas, su propio instrumental para la manipulación de las uñas, si es que necesita que se lo haga una persona diferente, para las señoras específicamente en las que por vanidad se pintan los pies muy bonito, pero tener uno su propio cuidado de tener su propio kit de pedicura para que no vaya a haber ese problema. Y tener en cuenta esto que recomendé de que las uñas de los pies no se deben cortar curvas, que se deben cortar rectas, no se deben hacer cortes en bisel para disminuir la posibilidad de tener problemas de infección o de uñas encarnadas. Las uñas son parte integral de los pies y es muy importante mantenerlas sanas, es muy importante eh, realizar un corte adecuado y preferiblemente realizar un limado de la uña y no un corte en bisel. Doctor Francisco García, ¿cuáles son esas patologías más frecuentes que afectan al pie? El uso del calzado inadecuado, usted destacaba hace un momento, tacones pueden afectar y cuáles serían también esos tratamientos que existen para problemas como la fascitis plantar, por ejemplo. Los problemas más frecuentes generados por el calzado son secundarios a un apoyo inadecuado del pie, que va a generar zonas de presión y aumento de las cargas en sitios específicos del pie que pueden generar callos, que pueden generar dolor, que pueden producir deformidades articulares o alteraciones mecánicas que generen dolor. Entonces los tacones altos aumentan y sobrecargan la articulación de los dedos de los pies, aumentan la posibilidad de desarrollar juanete, aumentan también la deformidad de los dedos en garra y patologías de los tejidos blandos y producen problemas a nivel del tendón de Aquiles que generan retracción del tendón. Y como hablábamos, la fascitis plantar o la fascia plantar es una extensión del tendón de Aquiles desde el punto de vista mecánico, lo que va a generar dolor a nivel del talón, no en el momento de usar el tacón, sino el momento de bajarse. Las señoras que utilizan tacón durante toda la vida y en cierta etapa de la vida, cuando ya son mayores, prefieren la utilización de zapatos planos, pues claramente va a aumentar la posibilidad de hacer dolor a nivel del talón o dolor a nivel del tendón de Aquiles. El tratamiento es un tratamiento médico inicialmente, claramente con analgésicos, pero es muy útil el manejo con fisioterapia y específicamente los estiramientos del tendón de Aquiles, los estiramientos del tejido que se llama la fascia plantar para disminuir el proceso inflamatorio. Se pueden hacer procesos o procedimientos como las infiltraciones, que son infiltraciones de agentes antiinflamatorios en el sitio donde tenemos la lesión para disminuir el proceso inflamatorio. La utilización también se pueden utilizar factores de crecimiento o medicina regenerativa para ayudar a cicatrizar esos tejidos. Y la utilización de plantillas. La utilización de plantillas que generalmente lo que hacemos es utilizar o plantillas genéricas dependiendo de la capacidad económica del paciente o plantillas desarrolladas a través de un estudio para medir las presiones a nivel de la planta de los pies y desarrollar de esa forma una plantilla que mejore la alineación y el apoyo de los pies para disminuir el dolor. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Hablando un poquitico sobre esto que Marian preguntó hace un instante sobre el calzado adecuado para cada persona, me gustaría que ampliáramos un poquitico, doctor García, porque recuerdo que en años anteriores el calzado era de cuero, era un calzado rígido y si usted quería estar bien presentado, pues tenía que utilizar calzado de cuero. Pero las zapatillas hoy, por ejemplo, se han convertido en algo muy cómodo. Hay algunas zapatillas que tienen, digamos, una cámara de aire, hay otros que tienen unas gomas en el talón y se vuelven cómodos y muy presentables. Hablemos un poco de esos estudios que han realizado también los fabricantes de calzado con la tecnología para favorecer todos los huesos del pie, los músculos del pie y también conservar ese confort y esa salud de los pies. Sí, gracias al cambio de los estándares de la moda, nos ha ayudado mucho con el manejo, nos ayuda a mejorar el apoyo de los pacientes y a mejorar la carga que pasa a través de los pies. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, el desarrollo del calzado deportivo, específicamente
de los tenis para correr, que ya pues los utiliza la gente para la vida diaria, que tienen claramente almohadillas que mejoran el apoyo de los pies en ciertas zonas, que tienen cámaras de aire para disminuir el choque del talón contra el piso, y la utilización de materiales como las plantillas internas de los zapatos que tienen memoria o que mejoran el apoyo de nuestros pies también nos ayuda mucho con esto para disminuir la posibilidad de hacer lesiones a nivel de los pies ocasionadas por el apoyo. Hoy en día todos los zapatos tienen mejores tecnologías en las suelas, en la amortiguación, pero también tienen mejores materiales y menos rígidos que hacen que haya menor posibilidad de hacer zonas de presión a nivel de las articulaciones y a nivel de la piel para disminuir la posibilidad de heridas. La mayoría de calzado hoy en día tiene o no tiene más bien costuras internas que pues maltratan los pies y claramente la forma o al ser de punta más redondeada disminuye la posibilidad de hacer deformidades articulares. Entonces, todo esto está encaminado a mejorar la salud de nuestros pies y es el desarrollo que ha tenido la industria para mejorar no solamente el calzado deportivo, sino todo el calzado. Hoy en día, los zapatos de diario, los zapatos elegantes tienen suelas de goma que mejoran la amortiguación y no las suelas de cuero rígidas que aumentan la posibilidad de hacer lesiones en los pies. Otra de las partes muy importantes del pie, doctor Francisco Javier García, pues es precisamente el tobillo. Y hay muchas personas que sufren también de dolores en esta zona del pie. La articulación del tobillo, pues también sabemos que es una compleja estructura de huesos y tejidos blandos. ¿Se puede llegar a tener dolor en el tobillo sin haber sufrido alguna lesión? Porque se llega a dar el caso de personas que de pronto comienzan a dolerle los tobillos sin saber el por qué, doctor García. Sí, se puede producir lesiones a nivel de la articulación, no solamente secundarias a traumas, sino secundarias a impacto repetitivo. No tiene que ser un trauma de alta energía, sino simplemente el impacto repetitivo puede generar alteraciones a nivel del cartílago articular, ocasionadas por el paso de los años, por desgaste, por alteraciones de la alineación normal de las extremidades, que puede estar no solamente presente a nivel del tobillo, sino también a nivel del pie, es decir, por debajo de la articulación del tobillo, en el talón, en un pie plano, un pie que llamamos pie cabo, enfermedades congénitas, por ejemplo, como el pie quinovar o pie chapín, que era conocido antiguamente, que alteran la alineación normal de la articulación y que pueden producir desgaste y dolor a nivel articular. Pero también las patologías o la alteración de la alineación normal de las articulaciones de las caderas o de la rodilla aumentan la posibilidad también de sobrecarga a nivel de la articulación del tobillo. Y en ocasiones vemos lesiones del cartílago articular que no tienen un origen traumático y no tenemos un origen del cual podamos definir como la causa de la lesión y que se encuentran en hallazgos incidentales en pacientes que presentan dolor, es decir, un hallazgo accidental. Tomamos una radiografía y podemos ver alteraciones a nivel de la morfología normal de la articulación o alteraciones a nivel del cartílago articular y artrosis primaria de las articulaciones. Entonces, se pueden producir en cualquiera de estos casos. Pero puede, por ejemplo, también la osteoporosis generar un tipo de lesión y dolor igual. La osteoporosis es una disminución de la densidad mineral del hueso, es decir, una alteración a nivel de la absorción de calcio y de la fijación a nivel de las articulaciones, que aumenta la posibilidad de generar fracturas. Y esas fracturas pueden ocasionarse de manera no solamente por un trauma, sino de manera, digámoslo así, accidental, por traumas menores en pacientes con osteoporosis. El caso de la osteoporosis es un caso diferente en el que hay un aumento de la posibilidad de hacer una fractura. Es muy raro que una osteoporosis duela, pero también es generado por enfermedades sistémicas y hay osteoporosis en las que son secundarias a otras enfermedades y hay osteoporosis secundarias, por ejemplo, a tumores óseos, al cáncer, no solamente óseos, sino al cáncer, por ejemplo, de seno, que puede dar pues metástasis o puede migrar a los huesos. Enfermedades que también hay que tener en cuenta que pueden generar osteoporosis como enfermedades metabólicas, claramente la menopausia en las mujeres, pero también en los hombres se puede producir osteoporosis secundaria. Entonces, a problemas renales, a enfermedades sistémicas, hay que buscar otro tipo de enfermedades que puedan generar esta osteoporosis.
Entérese del tema a tratar en cada emisión. Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. Doctor Francisco García, ahora hablemos un poquito de cuáles son las implicaciones de la automedicación, esos riesgos precisamente para tratar un dolor, bien sea del pie, del tobillo, o a veces se puede dar muy fácil que una persona diga: siento molestias en mis articulaciones, seguro debe ser artritis. La otra persona le responde: mi abuela sufre de lo mismo, aquí tengo una pasta, tómesela o hágase este tratamiento que le debe servir. Sí, la automedicación es peligrosa, es complicada. Claramente la automedicación en dolores articulares específicamente se utilizan mucho los antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios son medicamentos buenos en cierta medida en el sentido de que mejoran el dolor y la inflamación articular, pero tienen efectos colaterales. Y efectos colaterales es que son tóxicos para otros órganos. Son tóxicos para el riñón, son tóxicos para el corazón y claramente aumentan el riesgo de otras enfermedades que, a diferencia de la artrosis, sí pueden ocasionar la muerte. Hay otros medicamentos que utiliza la gente muy frecuentemente y que vemos en nuestra consulta que en teoría son de origen natural o naturistas o recomendados por el vecino o por el farmacéutico, que realmente se desconocen sus componentes, pero además de todo se desconocen sus efectos colaterales y muchas veces lo que terminamos es con pacientes que han tomado medicamentos que no son tan naturales y que tienen muchos efectos colaterales. Entonces, en general, es muy importante que los pacientes sean valorados por un médico, que sean diagnosticados de acuerdo a la enfermedad que pueden estar sufriendo y que genera el dolor articular, y de acuerdo a ese diagnóstico dar un tratamiento adecuado de medicamentos o de terapias para el manejo tanto del dolor como del proceso inflamatorio articular. No es conveniente automedicarse. Todos somos diferentes y claramente en este momento es muy importante un diagnóstico para poder dar un tratamiento adecuado y disminuir de esa forma los posibles riesgos de una automedicación. Doctor Francisco, tal vez tiene usted en mente algún tratamiento casero que la gente suele usar para el dolor en los pies y esto podría ser contraproducente. Pues hay algunos medicamentos que pueden generar, como decíamos, problemas secundarios. En cuanto a los tratamientos caseros, por ejemplo, es muy frecuente que la gente utilice ungüentos y específicamente antiinflamatorios tópicos para disminuir el dolor articular, las cremas, y todos estos tienen excipientes en los que los pacientes pueden ser alérgicos o tener alteraciones dermatológicas secundarias a hipersensibilidad y hiperreactividad, es decir, a procesos alérgicos a este tipo de componentes. Tener eso en cuenta. Claramente la utilización de hielo local, que es muy útil para el manejo de inflamación articular y para el dolor, pero hay que tener en cuenta que no se puede poner el hielo contra la piel, porque el hielo también puede generar quemaduras. También los paquetes calientes, la utilización de bolsas de estas que se meten a los microondas, que se calientan para utilizarlas en las articulaciones para mejorar la sintomatología y el dolor. Es muy importante tener en cuenta la temperatura a la que estén, porque hemos visto muchos casos en los que tenemos quemaduras de la piel importantes en pacientes, por ejemplo, con alteraciones de la sensibilidad. Y vuelvo al tema de la diabetes, porque los pacientes con diabetes tienen alteraciones de la sensibilidad y muchas veces, por ejemplo, no sienten la temperatura igual que una persona que tiene una sensibilidad normal. Entonces, tener cuidado en cuanto a la utilización de este tipo de terapias que pueden claramente generar lesiones a nivel de la piel y que pueden terminar en problemas más graves. Definitivamente tenemos que cuidar nuestro pie, nuestros pies. Y hoy aquí en Nuestro Oxígeno estamos hablando de cómo cuidar nuestra ecología humana. Y los pies, los tobillos, son una fuerte y compleja estructura mecánica que contiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos. Por eso hay especialistas como el doctor Francisco Javier García, ortopedista y un gran investigador de este tema, porque realmente hoy en un lenguaje sencillo nos ha hablado sobre muchas patologías, cómo evitarlas, cómo cuidarnos los pies y cómo también poder evitar las enfermedades degenerativas por el abuso, por ejemplo, de las carnes rojas y muchas otras actividades más. Pues doctor, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. Queda invitado nuevamente para compartir con nosotros y con nuestros queridos y amables oyentes esto tan importante que es el cuidado de nuestros pies.
Si tiene página web, si tiene correo electrónico, por favor, para que si algún oyente quiere conectarse con este tema y con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. La página web es www.ortopediapietobillo.com y nos encuentran también en redes sociales como Instagram con el mismo nombre. Y también ahí está el acceso al correo electrónico a través de la página web. Pues al doctor Francisco García le agradecemos. Para nosotros ha sido un gusto y un privilegio que hoy nos acompañe en este programa precisamente con una reflexión acerca del cuidado de nuestros pies, de estas enfermedades que pueden aparecer. Si algo nos queda claro precisamente de esta charla es que el cuidado de nuestros pies, de nuestros huesos, de nuestras articulaciones no debe tomarse a la ligera, son la base de nuestro cuerpo y pues cualquier problema con ellos puede afectar nuestra movilidad y también nuestra calidad de vida. Doctor Francisco Javier García, gracias por compartir su conocimiento con nosotros y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Recuerden que la mejor inversión en salud es la prevención y el asesoramiento profesional. Les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Recuerden que este espacio es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez, la coordinación de Juliet Mora, asistencia técnica de Oscar Giraldo y Juan Mosquera. A ustedes, amables oyentes, gracias por acompañarnos aquí en Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La Fundación Nuestro Oxígeno presentó el anterior programa.